Si te parece, David, entramos en el caso Lucía Vivar. Genial. Pongo el mapa. Vale. Vamos a servirnos de Google Maps para analizar el caso de Lucía Vivar y de las imágenes que tú sacaste, ¿vale? Y vamos a ir, si te parece, cronológicamente de lo que iba sucediendo. Sí. Y así poco a poco yo creo que es una buena manera de cubrir el caso, de también dar tu versión como perito forense de lo que crees que ha podido pasar y de las imágenes que relevaste hace ya un año, si no me equivoco. Sí. Sí, bueno, hace ya un par de años que se hizo la investigación. Pero sí, se han ido sacando después, ¿no? Pues más cámaras, más tal. Esto que veis es la puerta del bar La Estación, que ahí estaban donde están los coches, ahí estaban los veladores, donde estaban cenando la familia de Lucía Vivar y mucha más gente, porque eso estaba totalmente lleno. Si veis a la derecha, donde están las personas, ese es un camino que va a la estación. Porque este bar, tanto si lo atraviesas, llega hasta la estación, también llega gente que es muy cruel, aparte de muy ignorante, y empiezan a decir cosas como, es que no se puede perder de vista a una niña. Todos hemos perdido de vista a un niño 30 segundos. Y esto fue lo que diferenció. Es decir, ellos se dan cuenta que la niña desaparece y es que no habían pasado ni 5 minutos cuando se llama y se empieza a buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que estaban allí lo saben. Entonces es muy fácil acusar y muy fácil decir cuando estamos en un sitio donde es que la estación estaba justo al lado. Y había niños jugando, que no solamente era Lucía, que es que había más gente. Claro, de hecho, su abuela entra a pagar la cuenta y entra con la pequeña. Y mi teoría es que la pequeña, o sea, la abuela sale porque la abuela cree que la niña va con ella. Y yo creo que la niña es distraída y directamente desde el bar entra en la estación, que es nada, 3 pasos. Claro, aquí vemos que está ¿Sabes? cerca. Que es cuando vemos a la persona que posiblemente exactamente la distraiga para llevarla, porque el recorrido hacia la caseta es, si veis, la entrada donde pone pizarra, ¿no? Debajo. Ese recorrido en el que entraría la niña y hacia la derecha, hacia donde están las personas, donde está la caseta. Digamos, son Calle de la digamos, estación. hacia la derecha está la caseta. Exacto, hacia ahí. Porque además hay Google Maps, no puedes entrar porque llega hasta un callejón. Porque es privado, ¿no? Sí, no, porque ya eso es como un solar, sí. Es como un solar, detrás de ese camión, ahí hay un solar. Que había cámaras de Adif y que esas son las que analizamos. Y por eso fui yo con mi equipo a hacer topografía forense, hicimos un levantamiento topográfico de toda la zona. Yo tengo toda la zona como si fuera por Google Maps, pero con Google Maps no lo podéis ver, solamente lo podéis ver de la imagen cenital que es en la parte de arriba. Esta es la caseta donde posteriormente vamos a analizar las imágenes que se ve que alguien coja a Lucía. No, está más esa no lejos, es la ¿no? caseta. Mira, Vale. ¿dónde ves dónde están las cajas estas de colores? Sí. Esas cajas de colores, ahí es donde está una de las cámaras, que es la que primero ve a Lucía correr hacia la caseta. Porque aquí arriba, mira, si te lo verás. Ahí. Esa caseta con las cajas de colores es la primera cámara en la que se ve Lucía pasar y detrás un hombre agacharse. Y después está la caseta. Vale, Justo genial. Después. Y ese pasillo da al descampado, que da a Frutas Rocío, donde había otra cámara, donde vemos el coche que se sube alguien 6 minutos después de que Lucía desaparezca de la casa. Vale, genial. Si te parece, Miriam, antes de ver las imágenes, podemos decir entonces que a las 11:20 de la noche terminan de cenar en el bar de la estación que tenemos aquí. La abuela se dispone a pagar y en ese momento desaparece Lucía. ¿Vale? Sí. Ahora, si te parece, la versión oficial lo que nos dice es que Lucía echa a andar
por esta zona de aquí de las vías del tren. Sí, no, por la vía del tren a la derecha, 4 kilómetros, 280 metros, en una noche sin luna, sin luz, y llega pues sobre las 5 o 6 de la mañana, porque cuando pasa el primer tren es el tren que se supone que la atropella o la golpea, sobre las 6:45 o 6:50. Entonces podemos ver en este recorrido que Lucía pasa por delante de restaurantes como es este y no la ve nadie. Pero esos restaurantes estarían cerrados ya, ¿no? La dirección, no, ese restaurante estaba abierto, porque de hecho Estaba ellos abierto, iban a ir a cenar a ese restaurante. Y en principio. ahí tienes un tanatorio. Solo pasar la caseta y el descampado tienes un tanatorio donde había una persona, un difunto fallecido aquella noche y lo estaban velando. Aquí lo tenemos bastante cerca, sí. Sí. Que ahí tampoco la ve nadie. ¿Por qué? Porque la niña ahí no pasó ni estaba. La niña salió justo por la escalera detrás de la caseta antes de llegar al tanatorio. Así que... Los crímenes no son tan difíciles, simplemente hay que mirar bien y analizar esas evidencias. Lo demás son hipótesis. O sea, no se puede cerrar un informe técnico, porque su palabra lo indica, diciendo que probablemente anduviera los 4 kilómetros, 280 metros, y cansada, pues se tumbó y se durmió hasta que fue golpeada, porque se levantó de una manera perfecta para que la golpeara exclusivamente en la cabeza sin que la trasladara en su cuerpo. Nada. Esa es la versión oficial. Si es que por eso ya la versión oficial no se empieza sosteniendo porque la niña pueda andar tantos metros sola en plena oscuridad sin que nadie se dé cuenta, teniendo en cuenta, comentamos ya en el anterior vídeo, que pronto se inicia la búsqueda y el paso del padre de las personas mayores mucho más, la zancada más larga que la de Lucía, la alcanzarían en algún momento. Y no es así. Además que Antonio, que por cierto, hace una semana estuvieron aquí viéndome en Sevilla, es que Antonio mide 2 metros casi. O sea, nosotros calculamos el tiempo que tardaría Antonio en encontrar a Lucía, por lo menos en escucharla. Y es que no la escucha porque no estaba. Claro. Es que... No sé, Además, él cómo... llega hasta la escalera, incluso donde está detrás de la caseta y que se sale rápidamente hacia la derecha, hacia el descampado. Él llega más lejos que aquella escalera, ¿eh? Mucho más lejos. Y una niña que cuando llega a la caseta se para y extiende sus brazos. O sea, es que eso es tan escandaloso porque yo te puedo reconstruir un accidente y decirte por las leyes de Newton, a cada acción va una reacción, etcétera, etcétera, ¿no? Si tú eres golpeado, por ejemplo, una pelota te golpea la cabeza, tu cabeza, ¿no? Hace un movimiento porque la ha golpeado esa pelota, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo te lo puedo, pues tendrás razón, pero yo cuando vi el cuerpo de ella, sabía perfectamente que un tren de 135 toneladas y media a 80 kilómetros por hora te revienta un cuerpo, o sea, te lo destroza literal, te lo desmembra. Da igual que seas pequeño, grande o mediano. Todos habréis visto un perro atropellado en una carretera. Sí, claro. Que es tan ridículo como eso. Entonces, cuando yo la vi con su pinza puesta, con sus zapatos, sus sandalias totalmente atadas, con su ropa que tenía manchas de grasa, claro, sí que estaba en la vía, estaba dentro de la caja, tenía que tener grasa. Pero no me digas que tú te golpea un tren de esa magnitud y no te traslada a ningún sitio, porque es que de verdad, bajo mi punto de vista, eso debería ser castigado. Sí, así que lo que de momento tenemos, Miriam, siguiendo la versión oficial, es que Lucía anda estos 4 kilómetros,
a los 4 kilómetros se echa a dormir o a descansar porque Sí. ya no puede más, se acuesta y, como bien ha comentado, este tren pasa por encima de ella y provocándole este traumatismo cráneoencefálico que acaba con su vida. Lo has Sí. dicho tú perfectamente y además eres una profesional de esto. Un tren a esa velocidad que golpea un cuerpo lo destroza. Es que no sé cómo la versión oficial se puede sostener en esto Absolutamente. y cerrar el No, caso porque nada dice más que que le con da, este dato. claro, ellos dicen que es cuando ella intenta levantarse porque escucha el tren, pero todo esto son hipótesis. Pero ¿cómo puede una fuerza instructora basarse en hipótesis? Es decir, yo pienso que los americanos llegaron a la luna. Ujú, O sea, es como, es algo así, ¿no? Es como ujú, esoterismo dentro de la ciencia. Entonces se tuvo que levantar de aquella manera y solamente fue con un latiguillo tal que le dio haciendo, pero porque escuchó el tren y ella se asustó o se despertó mientras dormía. Todo hipótesis. ujú. Lo que nos dice la ciencia forense y la reconstrucción de accidentes es que si un cuerpo es golpeado va a ser arrastrado a la misma, casi a la misma velocidad a la que es golpeado, y eso conlleva que la niña, si está dentro de la caja, que es decir, dentro de los dos rieles o raíles de la vía, va a ir chocando contra uno u otro lado, va a ir, ¿no?, dando vueltas hasta que su cuerpo frene o deje de ser golpeado por el vehículo que la golpea. Ujú. Y la niña está perfecta. ¿Dónde está el resto de la sangre? Porque tú le preguntas y dices, pues estaría debajo de las piedras, es que no las levantamos. Hola. Y que Claro, esto un juez se lo crea. claro, el reguero de sangre tendría que ser impresionante, no quedarse debajo de Claro. unas piedras. No, es que debajo, es que en las piedras se ve un poco de sangre, pero según ellos estaría debajo de esas piedras, como es el balastro de la vía, pues había muchas piedras y debajo habría más, pero todo hipótesis, porque no saben nada, porque es que no levantaron las piedras. De hecho, Antonio lo cuenta muchas veces que cuando llegaron allí, que dijeron, cuando llegó la Guardia Civil y demás, dice, venga, a recoger las colillas que hay que investigar, tal, no sé qué. Ujú. Eso Sí, lo sí, sí. cuenta su padre siempre. Sí, Eh, estarían ocupados fumándose el cigarrillo y no verían esa sangre, que bueno, sangre que Es no que, existe. exacto, exacto. Miriam, precisamente lo Es que has que es dicho muy de las triste, hipótesis, sí. Miriam, precisamente lo que has dicho de las hipótesis me resulta interesante, ya que en un artículo del Confidencial se le critica al profesor Frontela por ser más de hipótesis que de evidencia, pero en este caso el profesor Frontela trajo evidencia acerca de que la muerte de Lucián no se pudo haber producido por el golpe del tren. Vamos a hablar claro. El doctor Luis Frontela, que ya está mayor, pero en aquel momento lo que hizo fue un informe de la autopsia. Es decir, él no hizo la autopsia, hizo un informe de la autopsia que se le hizo en el instituto, ¿no?, médico legal. Él en su informe, pues, motiva pues el por qué él cree que muere antes, que se le para la digestión y tal, pero porque son procesos humanos que se llevan a cabo por la digestión tal y no sé qué, porque recordemos que la niña, perdón, tenía su comida sin digerir en su estómago. Ujú. Y claro, si sabemos que acabó de cenar sobre las 11 menos cuarto, 10 y media, 11 menos cuarto, que es cuando cenó, pues algo pasó ahí que paralizó su digestión. Es que está diciendo cosas normales. Cuando sabemos que el propio, o sea, la médico forense que va al levantamiento del cadáver y tal, no le toma la temperatura, eso lo cuenta Antonio, siempre su padre, muchas veces, no le toma la temperatura porque dice que es muy desagradable, un elemento muy importante para poder llegar a saber cuándo murió la niña, a qué hora, es que entonces Ujú. ya es que esto no hay por dónde cogerlo. Entonces, ¿por qué se tacha al doctor Frontela? Él hace un informe de la autopsia que hacen otros, sí, pero él hace un informe pericial explicando pues el humor vítreo que te dice, porque es diferente en niños que en adultos, que ahí es donde, bueno, pues ellos son los médicos, los que ellos lo interpretan, porque con la ciencia lo tienen que interpretar.
es que yo no he visto que el doctor Frontela haga nada de hipótesis ni esoterismo en este caso. O sea, tú quieres saber a qué hora muere la niña y no le tomas la temperatura. ¿Quién se está equivocando aquí? Que él haga un informe de otro informe, sí, bueno, pero es que él tiene la, o sea, autoridad, ¿no? titulación, formación y experiencia necesaria para hacerlo, porque recordemos que es catedrático. Pasa que, claro, ha estado en casos muy polémicos y parece que se intenta tergiversar todo lo que hace, pero vamos, en el caso de Lucía Vivar, hace un trabajo bien correcto. Eso se acabó. Al margen de este análisis forense que corrobora una vez más que la teoría oficial no tiene ningún sentido, da la casualidad de que donde se encuentra Lucía es en este camino donde puede acceder un coche, ¿verdad? Sí. Casualidades. Es que la casualidad no existe. O sea, aquí en el tramo donde aparece Lucía, dentro de lo que es la caja de la vía por donde pasa el tren, hay dos rampas, una a la derecha y otra a la izquierda, que puedes perfectamente aparcar un coche, una moto, cualquier vehículo para dejar un cuerpo. Además, el cuerpo está colocado de una manera que, o sea, le faltan arroparlo. Es decir, vamos a ver, yo siempre dije que veo, aunque puede haber masculino, ¿no? Un hombre a la hora, vamos, allá no, es que estoy segura por las imágenes, la persona que va detrás de Lucía hasta que llega a la caseta, eso es un hombre. O sea, eso se ve, los rasgos, yo no lo puedo asegurar obviamente 100%, pero al verlo en la imagen, pues podemos prever o pensar que es un hombre. Luego, la que llega a la caseta no lo sabemos porque no se ve tanto, solo se ve pegarle el tiro a Lucía y se acabó. Vale. Y la forma de colocarla es como que tiene una mano de mujer, es decir, más cuidadosamente se coloca a la niña entre la caja, también pensando que, porque si dices, por ejemplo, no voy a ser drástica, quiero que destroce, pero eso en este caso no se hace, se coloca en el centro de manera que parezca, pero también, es que claro, vosotros no habéis visto las imágenes y es que no se van a ver nunca, pero que ella está bien colocada, pero tampoco está descansando como si estuviera durmiendo plácidamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, que sepáis también que tenemos testigos que afirman que de allí a las 5:30 de la mañana sale un coche de manera súper rápida y súper violenta, que fue seguramente las personas que colocaron el cuerpo de Lucía en la vía. Porque es que esto es 1 más 1 son 2, no es un accidente. Tenemos personas que vemos en una cámara, que recordemos que la Guardia Civil no ha sido capaz jamás de ver nada en esas cámaras. Que no se han hecho análisis forenses exhaustivos con ningún tipo de herramienta que precise. Es decir, nosotros utilizamos la inteligencia artificial, pero recordemos que la inteligencia artificial son estadísticas. Es decir, mira la cámara y ve, pues esto puede ser un coche, esto puede ser un humano, encontrarla, aunque no se vean bien. Entonces, ¿qué hacemos? A través de un análisis forense utilizo yo un software de la Universidad de Finlandia que utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado allí. Y bueno, lo que pasamos es fotograma a fotograma, limpiamos la imagen, le quitamos ruido y empezamos a pasarlo súper lento. Eso son horas y horas allí, horas y horas para saber lo que ocurre. Y claro, cuando vemos, porque eso lo ve todo el mundo en el vídeo, que la niña para, o sea, ella va corriendo más rápido y de repente, pues, como que baja la velocidad hacia cuando llega a la caseta. Pero claro, cuando ya para delante de la esquina de la caseta y levanta los brazos, yo cuando vi eso fue como, no puede ser, o sea, hemos encontrado algo. Claro, esa es la anterior a la caseta. Sí, te iba a pedir permiso porque es tu canal de YouTube. ¿Te parece Sí, claro, bien sin enseñarla? problema. Sí, por supuesto. Esta es la anterior. Si quieres, si te parece, analizamos primero esta anterior o la que estás comentando de Lucía. Sí, no, si quieres esta antes. Esta es, Lucía sale del andén
Y alguien, obviamente, la invita a correr hacia allí. Recordemos que la niña tiene 3 años recién cumplidos. Esto es el 26 de julio y ella los cumplió el 14, ¿vale? Entonces, Sí, aquí dice. ella corre aquí y se la ve pasar muy chiquitita. Yo es que no veo tan bien aquí. Eso, Lucía corre desde la estación hacia la caseta. Y detrás, que lo que eso no llega, que se agacha con una especie de linterna que será el móvil, probablemente, y agarra algo del suelo y se va corriendo. ¿Y qué dice la fuerza instructora? Será alguien que la buscaba. 2 minutos después, que no, 2 minutos después, o estaba allí ya. ¿Y por qué se agacha al suelo? ¿Por qué se agacha? Porque se agacha y se va, no está en opción de búsqueda. Está buscando, pero no a Lucía, otra cosa. Chupete que aparece luego en dirección contraria. Y esta cámara es la siguiente, que es ya la de la caseta. ¿Veis cómo ahí ella aminora la marcha? Sí. Iba corriendo más rápido y ahí llega y se ve como un reflejo. Sí. Pues nosotros teníamos que entender qué era el reflejo. Que eso lo podría haber hecho la Guardia Civil igual, ¿o no? No podría, lo debería de haber hecho. Lo debería de haber hecho. Y cuando le vemos los brazos, por eso hacemos un levantamiento topográfico para saber con fotogrametría lo que ella medía, etcétera, etcétera. Nosotros sabíamos lo que ella medía, pero no sabíamos lo que le medían los brazos, por ejemplo. Sí, Pues esto me le pido a parece... Almudena una camiseta de ella, de manga larga. Sí, dime. No, sí, quiero decir que esto me parece muy interesante porque yo la primera vez que vi las imágenes, siendo un ignorante como soy, vi una manchita así y tú decías que una persona la cogía y yo Claro. la miraba y claro, no veía prácticamente nada, pero claro, No lo ves. teniendo en cuenta de que tú eres una especialista de esto, haces las mediciones científicas y descubres que mide 93 centímetros, si no me equivoco, que es la estatura de Lucía Vivar. Exacto, que está en la autopsia y 11 kilos de peso que está en su autopsia, pues decimos, porque claro, lo que vemos es que ella estira los brazos. Y yo tengo vídeos en mi Instagram y tal, que ves, eso lo ves porque ese vídeo yo lo he pasado muy lento para que se vea. Y para que sea visible tanto para la gente como para judicialmente hablando, ¿no? Para que se presente en el juzgado. Y claro, cuando ella estira los brazos, digo, tengo que medir esos brazos. ¿Cómo puedo medir esos brazos? No vamos a hacer una exhumación del cadáver para medirle los brazos, pues vamos a coger una camiseta. Cogemos la camiseta y la camiseta es exactamente la misma medida que los brazos de Lucía Vivar. ¿Esto qué es casualidad? Causalidad. Que no es casualidad, es ciencia. Exacto. Entonces, claro, la inteligencia artificial, porque eso fue un boom en ese momento, ay, es que la inteligencia artificial dice, no, la inteligencia artificial sirve para lo que sirve. O sea, estadísticamente nos está diciendo que la conclusión de tienes detrás de esa caseta, que también tendrás a lo mejor el vídeo, que también está en mi canal, ahí, cuando hacemos el levantamiento topográfico, se ve la nube de puntos y se ve la escalera detrás. Yo cuando vi la escalera detrás de la caseta dije, es que estaba iluminada. Lucía, la propia Lucía, ya no una persona, la propia Lucía la podía ver, porque va a ir hacia adelante. Bueno, pero que eso es una suposición, vale, la acepto. Pero ahora digo, bueno, pues las cámaras que también tenían de Frutas Rocío, que es justo cuando sales por esa escalera, llegas a un descampado, llegas a la carretera principal, porque Pizarra es muy pequeño y no tiene más. Y ahí vemos como una persona, porque ellos recogen esas cámaras, recordemos que eso también lo tiene la Guardia Civil, pero solo media hora. O sea, esto es como una investigación de andar por casa, ¿sabes? Esto, pues nada, sabemos que esto ha sido un accidente, ¿para qué vamos a seguir investigando? Es que es súper escandaloso. Y cuando vemos las cámaras de Frutas Rocío, vemos que hay una persona que para el coche y sube ese coche. Justo 6 minutos después de que la niña desaparezca, que es justo cuando su padre pase, ya no está. Todo esto se apoya en un testimonio que asegura que hay 3 personas
que ven cómo meten a Lucía en el maletero de un coche. Ese testimonio quedó descartado. A que se abrieron diligencias, se investigó y se quedó en el aire. Pero vamos, que esto también tiene mucha tela que cortar si la gente supiera cómo se hizo eso. ¿Quieres contarnos? Es que me parece Es escandaloso. que no puedo. Eso ojalá se pudiera contar, pero creo que se contará, porque si llega a un punto de no retorno, es decir, de no judicialmente hablando, no se puede hacer nada, pero ahora mismo por el tema de que todavía hay una posibilidad, no lo puedo contar. Pero obviamente llegará el momento de contarlo. Sí. Sí, ojalá se abra de nuevo el caso y no haga falta contarlo porque se ha cerrado, sino porque se descubre la verdad. Exacto, porque tenemos que tener en cuenta que estas personas siguen en la calle tan tranquilamente. Tan tranquilamente. Cuando hay una menor de 3 años que murió. Correcto. Entonces, de momento, Miriam, hemos visto como Lucía anda hacia esta caseta, como alguien le echa los brazos y la coge. Y después como que esta caseta está encendida y tiene una salida por detrás donde puedes acceder a la carretera fácilmente, por lo tanto, quitarte de medio. Pero aún así tenemos aún más imágenes, ¿no? De este posible hombre que coge el chupete, de que se para. Sí. ¿Estas son estas imágenes que vienen a continuación? Sí, y que la fuerza destructora en ningún caso ve nada, nada absolutamente. Lo dice así, lo refleja judicialmente hablando, y dice que ahí no hay nada y que bueno, que sería un hombre que lo estaría buscando. ¿Y sabes qué dice siempre Almudena, que me lo dijo hace una semana cuando la vi? Dice, es que lo que no entiendo es por qué a mí no me ha investigado nadie. Es que a ella misma, que estaba con la niña, o sea, ellos pedían que se les investigara a ellos. Hombre, son los principales sospechosos, ¿no? En mi caso serían. Exactamente, si estás con ella y desaparece, vamos, allí todo el mundo vio que Almudena se metió en la estación y de allí no salía. Esa es la persona que se agacha. ¿Se está agachando o es una jirafa? Es decir, es que está clarísimo. Es que está clarísimo. Sí, que se ha hecho con los software forense intentando que ¿sabes qué pasa? Que las imágenes en la cámara no son, obviamente, y esa es la persona que va detrás y se queda entre esta cámara y la de la caseta. No llega a la caseta. Es decir, ¿por qué no llegas a la caseta? Porque estás viendo a ver si la otra persona se ha llevado a la pequeña. Que también es una hipótesis, pero es que el deber de la fuerza instructora es identificar a esa persona, no decir que era alguien que la buscaba. Es que su deber es identificarla. Y qué menos que tomarle testimonio. Pues aquí no se hace tampoco. Además, parece ser, si en esa situación es cuando desaparece la niña, ¿qué sentido tiene andar con esa parsimonia, ver algo y volverte, ¿no? No parece que esté en una actitud de búsqueda, ni mucho menos. No, es que no está en ninguna actitud de búsqueda. En ninguna. Pero bueno, pueden ser imaginaciones nuestras, ¿no? A la hora de verlo. Por eso tú tienes que hacerlo bien y tienes que seguir un protocolo que te diga esta persona es tal. ¿Por qué no identificaste mesa por mesa? Porque eso tampoco está en las diligencias ni en el sumario. Mesa por mesa, aquí está su abuela, su padre, su madre, su tío, su primo, ¿sabes? En la otra mesa, ¿quién está? Fulanito, setanito, tal. En la otra, ¿quién está? Es que eso es lo primero que hay que hacer, es que eso es de primero de criminalística. Es que Pero es de primero. Pero este caso, Miriam, y ella misma lo dice, lo dice Almudena. ¿Se llegó a barajar la hipótesis del homicidio alguna vez? Y por eso no se ha investigado, en plan, desde el principio, ¿no? Parece que el Guardia Civil dijo que esto ha sido un accidente y entonces ya no se inicia ninguna investigación como tal, o sí se inició pero de manera chapucera. Claro, ellos hicieron a las 6 y pico de la mañana cuando el propio maquinista da la voz de alarma y llama, he encontrado un cuerpo de la niña, tal, aquí está la niña. Obviamente, pues llaman a la Guardia Civil y se personan, llaman a la familia y tal. Y a las 12 de la mañana, 12 y media, el propio capitán
de la Guardia Civil estaba dando, eso lo podéis ver en mi canal también, ahí están las declaraciones suyas, estaba dando una rueda de prensa espontánea, 3, 4 horas después de encontrar, 5 después de encontrar el cuerpo, diciendo que, hombre, que no se cierran otras líneas de investigación, pero que es muy evidente que es un accidente. Ya cuando te dicen eso, es lo menos profesional que tú puedes hacer. O sea, lo menos profesional es eso. Bajo mi punto de vista, es la forma que yo tengo de trabajar. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo a una conclusión si no has investigado nada? Nada, solo has encontrado un cuerpo, estás en una escena. Y a raíz de esa escena, nosotros lo que hacemos es reconstruir el pasado, ¿no? Tienes que reconstruir lo que se hizo. Se hizo un levantamiento topográfico, ellos hicieron un levantamiento topográfico de la máquina, de lo que es el tren. Hicieron un par de vídeos para el juzgado, ¿vale? Hicieron un vídeo en el que ella no se movía, hicieron otro vídeo en el que ella estaba tumbada durmiendo y al escuchar el tren hace un amago de levantarse y es cuando la golpea en la cabeza, ¿no? El tren. Y el propio juzgado es el que acepta la versión de levantarse. Porque cuando tú ves que se sobresee el caso, se cierra provisionalmente. Porque cuando tú lo cierras provisionalmente es porque no hay evidencia de juego sucio, como dicen los americanos, ¿no? De que haya algo más, de que pueda ser un homicidio y demás. Vale, se sobresee. ¿Por qué? Porque se está cerrando como accidente, pero a la vez la propia fuerza instructora ha dado 2 hipótesis. Hipótesis. ¿Por qué se cuenta solo una? Y cuando se continúa investigando y se presenta judicialmente, perdón, cuando se presenta en las cámaras, el que no es un accidente, y se presenta, por ejemplo, mi informe, entre otros muchos, porque antes que yo hubo otros que hicieron otras cosas en esta reconstrucción, pero se presentaron otra serie de información, porque tú sobresees un caso en base a que no hay evidencia y si aparece nueva evidencia, la correspondiente. Pues aquí no se hace. ¿Por qué? Pues porque no quieren. Está claro, ¿no? Sí, sí. Está claro. Miriam, me gustaría preguntarte qué sucedió, en tu opinión, porque creo que en esto tú también vas a tener que manejar una hipótesis, ya que no tenemos pruebas de qué sucedió después de que Lucía desapareciera en esa cámara, en ese coche en el que se supone que entró. ¿Dónde crees tú que fue? ¿Cuál era la razón por la que se querían llevar a la cría? Porque no se encontró evidencia de ningún tipo de abuso. No. Entonces, me gustaría que nos dijeras un poco qué piensas tú que ocurrió después de que se le dejara de ver por última vez en esas imágenes que hemos visto. Si tenemos en cuenta, pues claro, eso son hipótesis y a mí no me gusta hacer hipótesis, pero bueno, obviamente también pienso lo que puede haber ocurrido. Si la niña cayó, le dieron un golpe accidentalmente y porque obviamente la niña es raptada por algo, ¿no? O sea, tiene que haber un motivo por el cual la niña fuera raptada. ¿Fue aleatorio? A mí lo que me atormenta es, ¿fue aleatorio? ¿Cualquier niña servía? ¿O fue el caso de Lucía Vivar? Porque claro, hay que tener en cuenta que si fue porque querían a Lucía, la madre pues está en peligro. Entonces es más grave aún. Si es aleatorio, bien, pero también tenemos testigos que tampoco le cogen declaración, en el que ven a la niña, una niña muy parecida, en el asiento de delante, pasando por un sitio determinado, o sea, como muy asustada, porque parecía que tenía como, si hubiera tenido un saco en la cabeza y se lo hubieran quitado, los pelos así, es lo que me contó la señora que lo vio. Y lo que pasó es que o sea, quisieron dar esa declaración, pero tampoco se tomó. Entonces, bajo mi punto de vista es que a lo mejor le pudo pasar algo, como bien dijo Frontela, en las primeras horas, un golpe, porque si fue... hay rumores, que no quiero hablar tanto porque a mí no me gustan los rumores y no me gustan las hipótesis, pero hay rumores de que había un matrimonio, eso son cosas de pueblo también, que también puede ser, que querían una niña tal y que esa niña pues podría haber sido Lucía, pero que le pasó un accidente, tuvo un golpe, la niña no estaba bien y que no la quisieron
por tanto la dejaron. Ni idea. O sea, esto es una hipótesis, es más un guión de película, pero bueno, es algo que nunca sabemos porque yo solo me ciño a lo que es la evidencia forense, de que allí había 3 personas y que se la llevaron, murió y la dejaron. Claro, la evidencia forense en este caso también en las imágenes que tú enseñas, donde una persona que se agacha, coge un objeto y vuelve a donde está la estación, podemos pensar que es la que pone el chupete ahí, porque ese chupete aparece a los 20 minutos en una zona donde ya estaba bastante gente buscando y nadie se explica cómo aparece ese chupete. Es decir, que pone Eran una falsa 45 prueba. minutos después, sí, 45 minutos después en dirección contraria. Mi hipótesis es la siguiente, que la persona que recoge el chupete, ¿por qué? Porque yo sigo el coche por las imágenes, tanto de las cámaras de la estación como las de Frutas Rocío que están en el descampado, como eso solo tiene una dirección, tiene que llegar a una rotonda donde hay una gasolinera BP. Y también tenemos esas cámaras. Entonces el coche vuelve a bajar, recoge a la persona con Lucía, vuelve a bajar para la estación. ¿Por qué? Porque va a recoger a la persona que recoge el chupete y está allí. Y si tú vas en dirección contraria, que es donde se echa el chupete, y lo podéis ver por Google Maps, tiene una salida súper rápida por un otro solar. Es que tenemos que tener en cuenta que Pizarra es un pueblo pequeño y un pueblo. Pueblo. Entonces allí no tienes que salir por el mismo bar. Puedes salir perfectamente por unos metros más adelante. A la izquierda tienes un solar que vas hacia abajo, que no tiene nada que te lo impida pasar e irte. Y el coche por eso baja y vuelve a la estación de nuevo, porque recoge a la persona que se queda allí, que es, en primer lugar, Puedes, la Javi, que compartir coge, pantalla. bajo mi punto de vista, porque es lo único que tiene más razón, pero no deja de ser una hipótesis. Ay. ¿Me escuchas, Javi? Te escucho. Vale. Es que como hay problemas de conexión, digo, me voy a mantenerme un poco callado a ver si... No, parece que Miriam está conectando el cargador. Ah, vale. Sí, ya está. Vale, aquí tenemos Google Maps, es decir, aquí está la estación donde cenan y por aquí esta es la rotonda que menciona donde puede salir el coche. Claro, no. La rotonda llega, o sea, el coche llega a esa rotonda y baja justo por donde tienes los puntos azules. Vale. Que es la calle de la estación, que se llama calle de la estación, vaya. Sí. Y entonces cuando llega ahí, tira a la izquierda, en vez de llegar al bar La Estación, que es el punto rojo, justo en el último punto azul, pues gira a la izquierda y ahí sales, porque ahora si tú sales por aquí, ves que sigue ahí la vía, ¿no? Sí. Pues ves ahí donde estás el último descampado, ¿ves? Pues por ahí sales. Y bajo mi punto de vista también, porque eso es una hipótesis. Y ahora si se sube ahí en ese coche y sale a la carretera a la izquierda, aquí donde tienes ahora mismo, ahí donde tienes la flecha, eso es Hermanos Lobato. Y de ahí se pierde la cámara de 11 a 12, que es cuando desaparece Lucía. Qué casualidad, ¿no? Vale, muy interesante porque yo me hacía un lío, la verdad, con tantas cámaras que desaparecen y tal. Estas son las imágenes que piden por la mañana los padres, ¿no? Y la Guardia Civil se lleva en un pen esas imágenes y es de 11 a 12 donde no aparecen. Hay un corte. Exacto. De 11 a 12 de la noche, pero es que ahí no hay una cámara, que hay unas cuantas. La cámara 1 da a la puerta, la cámara 5 da a su propio, porque claro, ahí tienen una especie de constructora y tiene cosas dentro, ¿no? Y tiene zonas distintas. Entonces, a cada cámara da una zona. Pues todas desaparecen de 11 a 12. Pero vaya, que no pasa nada porque si Nada, de 8 a 11 no pasaba nada y de 12 a 2 tampoco, pues no pasa nada para la Guardia Civil. Es una tontería que de 11 a 12 esas imágenes se pierdan. Además es una tontería porque como no vamos a investigar otra cosa que no sea un accidente, ¿para qué queremos saber eso?
Miriam, me gustaría preguntarte... Es que es de verdad un escándalo. El caso de Lucía Vivar es un escándalo. Pero claro que sí, es que no... Pero es que además, no por no ponerte el papel de plata en la cabeza y ser un conspiranoico, es que aquí hay alguien que no quiere saber la verdad. No quiere que se sepa. Exacto. Es que pasa lo mismo que de verdad, que no son casos iguales porque todos los casos son diferentes, todos y cada uno de ellos, aunque te parezcan casos fáciles, tienen mucho que estudiar después y cada uno es completamente distinto al otro. Pero si lo puedo poner, o sea, o comparar con algunos, si lo comparas con Madeleine McCann o lo comparas con Marta del Castillo, que no ha aparecido el cuerpo, dices, jolín, ¿cómo es posible que no haya aparecido un cuerpo 16 años después y que tú tengas ya una persona que esté pagando condena por ello, pero que quieran analizar gratuitamente los móviles de todos los implicados y tú no les dejes? O sea, hola, pero ¿qué clase de justicia es la española? ¿Y de claro? Claro. Miriam, quería preguntarte tengo algunas preguntas aquí anotadas de alguna de nuestros seguidores que les hacía mucha ilusión que vinieras a hablar del caso. Una de ellas es si sospechas que existieran testigos en el momento en que tuvo lugar el potencial desaparición y que permanecieran callados. Sí, absolutamente sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de ese Porque el silencio? testigo que te digo, que sabe que había 3 personas en la estación, pues que la gente, vamos a ver, nos tenemos que trasladar a que Pizarra es un pueblo pequeño, de Málaga. Es decir, yo vivo en Sevilla, no tiene nada que ver, sino que son personas que quieren no meterse en líos, no meterse en problemas, no meterse... Y te digo una cosa, Pizarra quiere muchísimo a Lucía Vivar y quiere muchísimo a sus padres. Y es un caso extremadamente terrible que todo el mundo ha vivido y su gravedad de un modo u otro. Sí. Pero es verdad que luego hay otra parte, porque las personas que te digo yo que hubo testigos, de hecho, incluso dijeron que se había grabado en vídeo de un móvil. Y en esa grabación de esas personas que estaban en la estación, se ve cómo la meten en el maletero del coche a Lucía Vivar. Es que ya te lo está diciendo todo. Ahora, si tú vas a preguntar a la persona que estaba en la estación y te dice, no, yo es que borré ese vídeo y la verdad que no recuerdo nada porque me dio un golpe. Bueno, pues nada, punto suspensivo. Totalmente. Pero para eso está la evidencia forense. Mira, las personas mienten continuamente. Cuanto más implicados estén, más van a mentir. Pero para eso está la evidencia, el tratamiento de la evidencia, el análisis y lo que nos dice la ciencia. Una cosa que me parece curiosa es que de los vídeos que comentas, la verdad, es cuando Lucía ve a esta persona, parece que va hacia ella con los brazos abiertos, que sería un patrón común de los niños cuando ven a alguien que reconocen. Por lo que se maneja la hipótesis de que las personas que cogieron a Lucía pudieran ser conocidos. Sí, claro, es que, y además la propia abuela, la propia familia ha tenido una serie de, bueno, pues no sé cómo llamarlas, riñas, desencuentros con personas de su propia familia que ella mismo le dijo a la Guardia Civil que tampoco se investigó. Entonces, luego, ya sabes, los pueblos, pues los rumores pueden ser 1500, pero que tampoco le vas a hacer caso a todos. Pero si es que no se investiga, si no se investiga no se puede encontrar. Si aquí se investiga solo la hipótesis, ¿no?, de el accidente, da igual lo que te digan. Porque estamos hablando de cuando salió al caso de Mario Biondo. Un poco que como no se investiga otra cosa que no es la versión esta, pues poco se puede saber. Claro, yo el caso de Mario Biondo, que es súper mediático y súper visceral a las personas, yo cuando veo lo que hay, si hay 3 autopsias distintas, creo recordar, de 2 países diferentes, que nos basamos para que sea otra. Yo no lo he estudiado, o sea, solo lo que he visto por encima, lo que ves en la tele y demás.
Pero claro, yo te estoy hablando con evidencia forense de que esto no ha sido un accidente ferroviario y ha sido un homicidio. Estamos hablando de que hay varias personas implicadas que coinciden con el testimonio de la que graba, la persona que graba en la estación y que dice ver cómo meten a Lucía en el maletero de un coche. Es que 1 más 1, es que no pueden ser 50. Jolín. Sí, Miriam, pero es que a mí me explota la cabeza un poco cuando, no sé si cuando de nuevo la audiencia rechaza reabrir el caso. Sí. Dice, tampoco se aporta dato objetivo ni científico alguno del que se desprenda que aun cuando hubiera estado tumbada fue golpeada, como se desprende de la presente investigación. Las heridas hubieran sido distintas a las consignadas por el médico forense en su informe o si habría habido algún tipo de movimiento del cuerpo de la menor tras el golpe y distancia a la que tendría que haber desplazado. Eso dice, ¿ese era tu ¿Eso es trabajo? una surdez? Y lo dice, esto lo dice de acuerdo a tu Es trabajo, que sí, dice que no tiene se evidencia. presenta mi trabajo, pero se presenta también... no, pero ¿sabes qué pasa? Que a la forma de presentarlo, yo personalmente, por Marco García Monte, se presenta un primer informe y después se presentan varios anexos donde se reconstruye lo que es lo de las cámaras. Yo cuando leo lo que él presenta, yo no veo que explique bien lo que son mis evidencias que yo presento en mi propio informe y dictamen pericial. Entonces, a lo mejor el error puede venir por ahí. No lo sé. ¿Sabes? Si no se lo presentas bien al juzgado, a lo mejor el juzgado simplemente, pues, no veo nada más. Yo cuando lo vi, la primera no lo entiendo porque, ¿qué fue lo que dijo la Guardia Civil ahí? No sé, contestó de manera, pues, muy, muy absurda. No sé, es que no me acuerdo lo que fue exactamente, pero sé que no contestó de manera científica, sino creyéndose más las hipótesis que ellos habían dado antes de lo que se hace en una reconstrucción forense con ciencia y tecnología aplicada. Y yo, sinceramente, bueno, también en este país eso pasa mucho y si nos están viendo abogados y demás, eso lo saben. Cuando se va a la audiencia y la audiencia dice una cosa, es muy difícil que el Supremo diga otra distinta. Es decir, esto es como un caminito que ya se traza desde el principio. Pero también si a eso le sumamos que no ha sido puesta bien la evidencia o la manera de presentarla no ha sido la más adecuada, bajo mi punto de vista también, pues creo que ha sido el problema, sinceramente. Es lo que pienso en este caso. Tira algo más y se me ha olvidado. Os iba a decir algo. Sí, pero bueno, ahora se me ocurrirá lo que iba a decir. Yo lo aclaro. No, claro, es que a mí lo que me ocurre es que viendo todas las evidencias que hay, encima, si presentas tu trabajo que se basa en la ciencia y nadie, yo creo que poca gente puede tener duda de eso, básicamente es que también la lógica, no hace falta estudiar para saber que si un tren es el que te causa la muerte, hay sangre y te desplaza, no sé, yo no he estudiado esto, pero lo sabía ya de antemano. Y diga que no se presente evidencia, es que... Ingeniero biomecánico y luego tienes otra serie de pues de características y evidencias como la de los vídeos. Yo creo también, claro. Bueno, estoy segura que la forma de presentarlo no fue la correcta bajo mi punto de vista, porque yo peleé mucho para que esos anexos estuvieran presentados antes de la fecha y el tope máximo. Y eso lo puede contar Almudena y Antonio. Yo peleé muchísimo para que eso se metiera todo lo que había, todo de las imágenes, todo de todas las cámaras. Es decir, yo ahí estuve fin de semana sin dormir para que por favor estuviera todo. Y cuando yo vi la respuesta que se dio al juzgado, porque hay veces que se han metido informes, que salieron haciendo informes especiales porque sus padres son gente normal y corriente, pero no han escatimado en toda la investigación, simplemente por saber la verdad. Es que te das cuenta de, yo creo que, sinceramente, el propio juzgado no es consciente, pero vamos, si quisiera ser consciente, porque tú sabes una cosa, o sea, vosotros sabéis que la Guardia Civil, si ellos quisieran, abrirían el caso. Ellos tienen la potestad para decir,
que no te lo tiene que decir la jueza. Pues mira, sí, aquí estamos viendo un indicio de posible juego sucio, ¿no? Como os he dicho antes. Y ellos mismos pueden y tienen, pueden hacerlo. ¿Por qué no lo han hecho ellos? Porque nosotros hemos hablado con multitud de guardias civiles y ellos han dicho que está claro que no ha sido arrollada por un tren. Hicimos documentales en pizarra, etcétera, etcétera. Y se vio, y es que en la propia mesa de debate había un guardia civil que lo decía. Si es que está claro que no. No lo hacen, pues siguen sin hacerlo. García Montes es bastante popular ahora mismo también, y no precisamente por hacer un trabajo demasiado bueno, ¿no? Pues ya está. Me gustaría, Miriam, que para nuestra audiencia o para cualquier persona que pueda seguir pensando que la versión oficial tenga sentido, ¿podrías hacer una especie de repaso de los principales errores que contiene esta puesta en escena o la teatralización del accidente? Pues mira, en primer lugar, el sesgo de confirmación, que en criminología o en criminalista lo estudiamos continuamente. No te puedes dejar llevar por tus propias impresiones. Es decir, yo llego al lugar del accidente, a la escena, y digo que, pues esto parece un accidente. ¿Por qué? Porque yo creo que sí. Y lo que hago, el sesgo de confirmación, lo que hace es justificar el por qué esto es un accidente. Tú tienes que ser absolutamente objetivo. Absolutamente objetivo. Pues yo cuando empecé a estudiar las imágenes de la caseta, yo muchas veces pensé, porque claro, los padres te lo cuentan de una manera, en la televisión lo ves de otra, ¿no? En los medios de comunicación, luego el sumario te da otra información. Y yo decía, si no encuentro nada, no hay nada. ¿Sabes? O sea que yo misma decía, me va a dar mucha pena si no encuentro nada, que eso no quiere, porque en la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero sí es evidencia de una mala investigación. Si tú no eres capaz de encontrar nada en una investigación de homicidio y lo cierras como accidente es porque lo has hecho muy mal. Muy mal. Y recordemos que eso era lo que os iba a decir. ¿Os acordáis cuando los padres hacen una denuncia contra DIF? Sí, de acuerdo. ¿Y ganan? ¿Por qué? Porque recordemos que Adif miró las cámaras fuera de hora, pasaron varios días para que dijeran a dónde iba la niña, que eso fue una vergüenza. O sea, Adif y la propia Guardia Civil, que tampoco digo yo que lo haría muy bien en ese momento. Porque si tú ves la dirección que toma la niña 3 días después, de hecho, ¿no? Pues se denuncia y se gana. Y eso lo gana Marcos García Montes en aquel momento. Y tenían que pagar la DIF, no sé si eran 150, 170.000 euros, ¿vale? Ellos lo han dicho siempre, nosotros no es el dinero, es que salga la verdad. Claro. Bueno, pues eso lo recurre a DIF, que recordemos también que ADIF es parte del gobierno de España, ¿no? Lo recurre a DIF y de repente pierden, porque la culpa es de los padres, además una sentencia súper cruel, en la cual, dice que los padres tendrían que haber tenido cuidado de su hija. Es tremendo. Aunque no se paren los trenes, aunque no se pare la vagoneta de mantenimiento, mientras buscas a una niña de 3 años por unas vías del tren donde ha desaparecido durante toda la noche, poniendo en peligro tanto a la niña de 3 años, que no conscientemente es una persona vulnerable, y poniendo en peligro a todas las personas que la buscan, de manera, porque la policía, la Guardia Civil, etcétera, etcétera, es su labor y es su trabajo, pero los voluntarios no, y voluntarios llegaron de todos sitios. Y también los pones en peligro. Y la sentencia es que la culpa de los padres. Es que esto es un despropósito, donde lo mires. Yo de verdad, Miriam, no sé cómo que obviamente está recurrido otra vez, pero bueno. Sí, pero yo no sé cómo no queman ese juzgado o no hacen una cosa aún mayor, ¿eh? Tienen una paciencia estos padres, de verdad. Es que es para, sí que la para tienen, volverse muy radicales. Sí, absolutamente. Hay muchos padres en este país que tienen excesiva paciencia, no por levantar, violentamente ni nada, pero, jolín, es que el no porque tú tienes más autoridad no significa que sea lo correcto, y en este caso no es lo correcto. Hay que ser un poco más humilde y hay que realizar investigaciones en condiciones y buenas. Claro.
Ya está. Claro que Y te digo, porque la niña apareció. Si no aparece, estaríamos igual ahora. Ujú. Además, me pongo a pensar, estas dos personas o esta persona que aparece en la imagen, ¿qué hace en una caseta al lado de una estación de tren en un sitio a las 11:30 de la noche donde no pasan los trenes hasta las 6 de la mañana? Exacto. Pues dice que la estarían buscando. Bueno, ¿qué quedamos? ¿Que es negligencia de los padres porque no la tienen a su cargo y no la están vigilando? Porque claro, si no la estuvieran vigilando no darían la voz de alarma tan rápido. ¿Me Claro. explico? Ujú. Entonces, que no es contradictorio una con otra, Ujú. es que es tan absurdo, de verdad. Ujú. Pero Y no Miriam, tienen, porque a la hora de motivar, y tampoco se motiva de manera que digas, pues vale, te estás basando en una hipótesis y estás tomando por bueno algo que es una hipótesis. Ujú. Sí, sí. pero Miriam, lo que a mí me extraña un poco es que tú has dicho antes que no crees en las casualidades, pero entonces no es casualidad el hecho de que tantos organismos públicos hayan cometido tantos errores como son Guardia Civil, Adif y el juzgado, que son los tres que parecen de alguna manera que se hayan puesto de acuerdo como para que este caso no se investigue. Parece, o sea, es que parece esto. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, sobreseen el caso, se cierra, aunque se recurra, se sigue cerrando la audiencia, lo sigue sobreseyendo, o sea, cada estamento que va aumentando sigue sobreseyendo el caso. Pero Ujú. a DIF, ellos ganan, lo recurre una vez y ganan. Ups, Ujú. ¿sabes? Ay, Pero claro, perdonadme un segundo.